Le damos la bienvenida a nuestro invitado. Él se está conectando ahorita desde Redmond. Él trabaja en Microsoft. Yo lo conocí cuando aquí en México, él era el director de .NET de Microsoft México hace ya muchos años. Ha tenido la fortuna de estar en varios roles. Después estuvo un tiempo en AWS. Después ahorita está otra vez en Microsoft. Y ahorita pues vamos a iniciar con una charla de él y después continuamos con el taller. Pues entonces, Luis, el escenario es todo tuyo. Adelante, yo ahorita apago mi cámara, pero aquí ya estamos todos listísimos. Perfecto. Bueno, nuevamente me da mucho gusto estar aquí y apoyar el esfuerzo que tienen de recorrer este trayecto de IA. Así que hoy preparé algo que está primariamente enfocado en temas de negocio y de compliance, porque creo que la parte técnica la están viendo y entonces mi trabajo actual es dentro de la nube de salud, Cloud for Healthcare, y también recientemente en la nube de manufactura. Entonces, pensé que una correcta manera de hacer esto era practicarle lo que nosotros mismos estamos haciendo eh, en este esquema vertical, dado que pues está teniendo, parece ser la manera en la que obviamente las empresas muy grandes prefieren adoptar ciertas tecnologías. Y creo que hay varias cosas que compartir. Entonces, voy a empezar con una historia. Primero está este Blue Shield of California, que es una compañía de aseguradora aquí en Estados Unidos, muy grande y los hay de diferentes estados. Entonces ellos son los que reciben los reclamos de los seguros médicos. De hecho, yo soy un usuario de Blue Shield aquí en el estado de Washington. Y bueno, resulta que todas estas conversaciones de ahí empezaron hace 2 años cuando los clientes tocaban la puerta diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué hacemos? Pero siento que de ese momento, de esos 2 años hacia atrás ahora, las cosas finalmente han cambiado. Em, el caso que hace poco tuvimos, hace 2 semanas, nos visitó una de las personas de esta empresa en donde nos platicó la historia de cómo su director de sistemas de repente pues decidió iniciar una iniciativa muy enfocada a la parte de call center. En esta parte era muy claro que los agentes realmente no tenían una idea clara de toda la colección de llamadas que significaban. Eh, Ellos podían seleccionar una lista de 187 o 189 opciones que clasificaban la llamada. Pero honestamente, pues ¿quién tiene el tiempo de poder ir y buscar la categoría correcta? Por lo mismo, había una alta demanda de llamadas, porque esto, pues además saliendo de COVID hubo la costumbre de usar estos medios más electrónicamente, lo cual provocaba que hubiera mucho menos capacidad de hacer, de auditar las llamadas para realmente verlas, evaluar la calidad y poder obtener datos adicionales de todas esas llamadas. Al mismo tiempo, también había mucho multitasking y toma de notas, y había una búsqueda de información manual de todo este tipo de interacción, lo cual, pues, el resultado que da es una experiencia realmente pobre para los usuarios. Entonces, con esto en mente, el proyecto que la gente de tecnología y la gente de negocio decidió embarcar es cómo aplicar la IA generativa aquí. Y en este esquema decidieron hacer algo usando OpenAI, una integración de la transformación. Y lo que hicieron era realmente poder derivar todas estas señales automáticamente. Entonces, de entrada, cuando terminaba la llamada, la categorización de la llamada era automática, lo cual ya era interesante. Obviamente se producían esos reportes al final de cuáles eran las razones por las que los clientes principalmente estaban llamando cada semana, que parece irónico, pero no lo tenían, no lo conocían. Lograron subir a un 100% de los casos la capacidad de auditar estas llamadas y efectuar intervenciones. Lograron con esta implementación entender el call intent, que es el que describía, con lo cual clasificaban mejor las intervenciones y las acciones,
Hubo obviamente una reducción que varió del 5 al 50% dependiendo del tipo de llamada, a través de prevención, a través de entender rápidamente y proveer la información asociada, y en general, obviamente también hubo un incremento de 10% en las interacciones digitales, que fueron empezando a ser preferidas porque esta base de conocimientos ahora se produce automáticamente. No es como en el pasado, en donde la organización que aprende realmente nunca se dio porque pues nunca realmente tiene el tiempo las personas de capturar la información. Entonces, este ejemplo es uno de varios que estoy viendo de la implementación real de AI. Em, Estos últimos días Microsoft emitió una lista donde había 200 casos de estudio de IA. Entonces hay muchas cosas que entender. Veo muchos escépticos porque la prensa está muy orientada a cuál es el lado negativo de todo esto, ¿cierto? Hay que generar nota, cada quien tiene su diferente negocio. Entonces hay muchas, también me ha llamado la atención que he visto mucha gente de tecnología que dice, no, es que esta es una colección de if anidados, pero yo no creo que la IA realmente tenga un impacto. A lo cual yo les diría, lo que yo estoy observando en muchos clientes son escenarios realmente significativos que han tenido cambios. Y desde luego también todavía hay muchas limitantes porque no podemos usar IA para muchos temas en el sector médico que voy a comentar en unos momentos más. Ya que entendemos esto, ahora déjenme hablar un poco de cómo Microsoft está operando y cómo nos acercamos a estas diferentes nubes de salud, nubes de industria. En esta gráfica pueden observar, ¿no? Existe un stack, ese stack siempre va a estar ahí, ¿no? En la parte de tecnología yo creo que eso no va a cambiar. Hasta abajo hay una parte que es la nube, y esa nube pues son esos servidores, el cómputo, el storage. Obviamente, esta traducción, este trayecto que hemos recorrido nos ha llevado a que existe una funcionalidad de infraestructura de IA ya en el fondo. Mm, sí, basada en eh, mm, GPUs, por una parte, porque eso provocó la explosión con estos lenguajes de modelos y demás, pero es irónico, muchas de las soluciones que nosotros tenemos en el sector médico, que Microsoft estaba desarrollando, Microsoft Research, desde hace 10 años, de hecho no usan LLMs aún, o sea, es una combinación. Sí usamos LLMs, redes neuronales, pero también usamos modelos estadísticos y cosas que habíamos desarrollado muchos años. Incluso un producto que adquirimos, que es el reconocimiento de voz médica, que usan alrededor de 600,000 doctores en Estados Unidos, es una cosa impresionante, tiene una calidad de precisión muy alta. Y además pueden existir ediciones especializadas para oncólogos, hay uno para enfermeras, hay uno para radiólogos. Entonces, el reconocimiento de voz, bueno, siempre que hay interacción con pacientes, puede ser ajustado y como eso se registra en los sistemas médicos tiene que ser muy alta calidad. Esos, por ejemplo, muchos de esos procesos que hoy estamos en producción no usan GPUs. El GPU, yo creo que además todo el mundo sabe que el GPU tiene que fusionarse con el GPU en el corto plazo, entonces esa infraestructura también está cambiando, en fin. Luego hay una parte de todos estos modelos, donde tengo muchas compañías y donde cada semana cada quien dice que hace mejor las cosas, que honestamente en el sector médico, por ejemplo, cuando algo exceede 95% de precisión en muchas de las tareas o completar el examen médico, pues es suficiente, no se necesita mucho más. Pero bueno, esto todavía nos encontramos apenas en la parte más temprana. Y todos esos modelos están disponibles ahí para construir modelos. Muchas de las opciones que hemos hecho aquí, estos modelos están hechos para que el cliente construya el suyo propio, pero enriquecidos con datos que puede usar para entrenarlo. Más adelante voy a explicar esto porque todavía hay muchas limitaciones de la FDA y otros temas. O sea, ninguno de los servicios que ofrecemos está listo para usarse salido de la caja, sino porque eso además tiene implicaciones regulatorias importantes. Simplemente es para acelerar el proceso de poder llegar ahí. Obviamente una gran pregunta con los modelos ha sido ¿qué datos uso? Y entonces ahí esa parte que lo dice, ¿no? Mira, te estoy a la mitad del sándwich en el lado derecho.
Se ve que no he desayunado, pero eh, ahora subo un poco. Después de eso, obviamente Microsoft también ofrece soluciones, soluciones tanto desde CRM como estas soluciones clínicas en el segmento médico. En muchas de ellas hemos hecho muchas extensiones de estas capacidades, pero es una combinación, son casos de uso de industria específicos para cada compañía. Y en la parte desde arriba, obviamente el hecho es cómo acoplo esto, cómo lo integro con otros procesos que tengo, lo cual tiene sus retos propios, y cómo lo opero en el largo plazo. Y eso es lo que quiero también hoy ampliar un poco más de información en unos minutos más, porque sé que tenemos muy poco tiempo, pero voy a tratar de pintar una imagen alta. Y obviamente hay diferentes opciones de cómo puedo extender esto aún más a mis necesidades propias. Voy a dejar unos minutos al final para preguntas, pero voy a hacer esto por ahora. Eh, Voy a hacer un doble clic y aquí tengo un ejemplo más concreto. En el esquema de salud, y de nuevo, esto se repetirá para manufactura, para servicios financieros, se repetirá para retail, etcétera. En nuestro caso en particular, tenemos, además de todos los esfuerzos que hacemos por tener AI justo, confiable, etcétera, que voy a acabar con eso en unos minutos, ponemos mucho énfasis en asegurarnos de que los escenarios médicos estén bien delineados y bien definidos y bien documentados. Está la infraestructura que ya comenté. Luego, nosotros creamos sobre Microsoft Fabric. Microsoft Fabric viene a representar la evolución de toda la parte de datos de los últimos 20 años. Así es como nosotros lo vemos. Y sobre Fabric creamos Healthcare Data Solutions in Fabric. Aunque irónicamente hoy muchos de nuestros clientes posiblemente todavía no usen Fabric, sino usan eh, otras otras plataformas de datos, Microsoft Fabric, o usan Snowflake, o usan otras terceras partes. Pero sin embargo, pues bueno, la decisión fue empezar por nuestra misma plataforma. Y entonces Healthcare Data Solutions in Fabric permite ingerir datos médicos de diferentes tipos. Hay algunos estándares que son obligados en Estados Unidos, más recientes, hay algunos que se utilizaban desde hace 2 décadas. Entonces, toda esa información la podemos consumir, es de información existente. También podemos consumir la información de notas médicas, incluso manuales, y tenemos servicios de AI que lo enriquecen y que lo anotan. Entonces, podemos, por ejemplo, entender que una nota médica cambió y en una época a lo mejor se refería al paciente cuando tenía 20 años y ahora tiene 30 años. Más adelante voy a comentar un poco más de eso. Aquí tengo un video de Fabric, pero les voy a enviar el vínculo para verlo porque como tengo solo 10 minutos más o 15, quiero avanzar un poco más. Entonces me voy a saltar la demostración del Microsoft Fabric de las soluciones de Healthcare. En la parte del medio, bueno, sí, voy a saltarme esta parte. Y bueno, nada más voy a concluir. La parte de datos sigue siendo importante, ¿cierto? Em, no, no podemos correr en la parte de AI sin seguir limpiando los datos, consolidando los datos. En la parte de salud en particular, resulta que el problema no está resuelto porque hay una gran cantidad de información semiestructurada, entraré más a detalle de esto, no solo las imágenes de tomografías, radiografías, análisis que se hayan hecho de biopsias, grabaciones con las conversaciones, sensores de datos, información genética, apenas estamos entrando en ese recorrido. Entonces, todo esto se necesita para poder crear la famosa medicina de precisión, algo que vaya a ser muy personalizado a cada uno de los usuarios. Además, muchos de los modelos no necesariamente entienden efectivamente este tipo de datos. Y hoy ya hay muchos artículos que también hablan de cómo el ChatGPT da mejores recomendaciones que muchos médicos. Ahí la ironía de esto, y como ya lo comenté, las regulaciones nos impiden que esto sea una realidad al día de hoy. Si me voy y continúo en este stack hacia la parte del medio, porque hoy no voy a profundizar mucho en aplicaciones médicas, no tiene caso,
Vamos a ver, en la parte de estos modelos, bueno, sé que vi que tenían ahí algunas sesiones que han estado explorando el Foundry. Entonces, si hacen la selección de modelos médicos, ahí hay, por ejemplo, una cantidad de modelos que se están agregando y estos todos tienen estas capacidades. Algunos de ellos solo toman, por ejemplo, anotaciones de rayos X que hizo el radiólogo, pero también hay otros modelos que son capaces de comparar e identificar otras cosas directas. Es decir, hay una gran cantidad de esfuerzo y acciones alrededor de esto. Ahí hay información optométrica, hay información de MRI, o sea, hay mucha información distinta. Entonces, todos estos modelos al final del día están provocando que nosotros mejoremos la parte de infraestructura, porque algunos de estos hospitales grandes tenemos que ingerir prácticamente 500 terabytes de información y el tiempo que eso tomaba hacerlo eran 2, 3 semanas. Entonces todo eso tiene que cambiar a que se pueda hacer en 2, 3 días. Y obviamente que se pueda después procesar esa información. Tiene que haber muchas eficiencias, porque muchos de los procesos actuales incluso requerían que algunos de estos tuvieran datos duplicados. Simplemente el dato de mover la información es un problema, porque todas estas CT scan generalmente tienen estas máquinas, tienen estas imágenes que son multi-megabytes, las tienen en los dispositivos en donde se capturaron. Y no toda esta información se tiene que subir a la nube porque sería muy tardado, aún con enlaces muy fuertes. Entonces, ¿cómo puedo hacer un cache que suba cierta información durante los siguientes días o cómo en demanda alguna otra colección de médicos que también se puedan enriquecer con esa información pueden accesar esta información y verla y combinarla para ver el perfil completo del módulo? Hemos hecho algunas demostraciones. Si buscan Microsoft Research en YouTube, en la parte de medicina, van a ver unas cosas asombrosas, donde hemos implementado, por ejemplo, un LLM que simula ser un endocrinólogo, eh, 8 especialistas, y después una persona que coordina a esos 8 especialistas. Y en ese esquema ellos pueden después decir, evaluar la información desde su ángulo, decir qué faltó, y con eso concluir y generar un reporte que sea el punto de partida para poder tomar de mejores decisiones el tratamiento a esa persona. Esto lo estamos haciendo no solo en este ámbito, sino en todos. Cuando hacemos un modelo de LLM, de hecho tenemos actores que intentan atacar ese modelo de LLM desde diversos ángulos, desde ángulos criminales, desde ángulos de abuso del lenguaje, desde otros ángulos, y hay otros LLMs que juzgan y con eso se genera un benchmark que nos dice si un modelo está listo para salir al mercado o no salir al mercado. Obviamente ustedes van a tomar estos modelos y van a encontrar problemas de negocio que resolver. Entonces, voy a regresar como han profundizado en la parte técnica. Creo que esto les da un pequeño panorama de breve panorama de cómo se está haciendo. Esta lámina es importante porque al final del día van a encontrar demasiadas opciones que hacer en cada cliente, en cada empresa, ¿cierto? Y entonces lo parte importante es definan un framework que puedan usar, como decir, ¿cuál de esto realmente es lo que tiene que tener más impacto de negocios? Entonces, aquí hay unos ejemplos, ¿no? Si es financieramente viable, porque el costo del LLM, etcétera, empezó alto, está bajando cada día, pero puede seguir siendo significativo, aunque continuará bajando, depende de los modelos siguen bajando de costo, tiene que ser viable, tiene que generar exámenes de resultados. Ustedes definirán estos factores. Después podrán mapear o diagramar estos casos de uso y entonces podrán decir, a lo mejor la administración de solicitudes es una de las áreas o educación del paciente o estas otras áreas podrán usar una serie de herramientas de planeación estratégica, como esta gráfica que comparta la capacidad que yo tengo de ejecutar los datos que tengo, la capacidad técnica que tengo de hacerlo contra el impacto de negocio. Y con esto seleccionarán y harán. Y también, por cierto, quiero eh, recomendarles ahorita una página donde van a bajar algo.
al final, una vez que este camino empiecen a recorrerlo y haya los primeros casos de éxito, también es importante entender todo esto de si el algoritmo es justo, si el algoritmo es seguro, si el algoritmo es transparente, si se puede entender, si el algoritmo es confiable, si es inclusivo, si puede permitir el acceso a personas con diferentes tipos de capacidades. Eh, Ahorita voy a recomendarles algo voy a hacerlo ahora porque creo que es el mejor momento. Uno de los vínculos que voy a compartir es otro lugar donde hay algunos casos de estudio adicionales como el que les platiqué al principio. Eh, pero aquí está. Si ustedes buscan The Microsoft Responsible AI, aquí pueden descargar un PDF. Y este PDF es una guía muy detallada que explica esto con mucha claridad. Accountability Goal, ¿qué significa esto? ¿Cómo deben definir muy bien cuáles son todos los actores posibles de un IA? Y deben ir en brainstorm lo más amplio posible y decir, esta es la persona que lo va a usar para este caso de uso, pero deben identificar toda otra serie de usos potenciales que alguien quisiera hacer incorrectos o que quisiera hacer que realmente no están anticipados para hacerse. Aquí, como lo verán en este documento, hay muchos requerimientos que se pueden usar. Si yo hago una IA para guiar, por ejemplo, a un bicicletista a llegar a su destino más rápidamente, va a haber gente que lo va a tratar de usar para una compañía que vende comida con bicicletistas y ese caso de uso no está preparado. Puede haber otras consecuencias que no se diseñaron. ¿Cuáles son las entradas y cuáles son las salidas? ¿Cuáles son los criterios de liberación? Todos estos factores quizás sean algunos que no habían visto, pero que se vuelven muy, muy importantes cuando voy a poner en producción alguna de estas soluciones. Entonces salté de hablar del stack y lo que está pasando en la transformación tecnológica. Hablé a dar obviamente el esquema de negocios y esta parte de administración de la AI. ¿Cómo voy a controlar esto? ¿Cuándo se involucra un humano? O sea, ¿se involucra un humano en ciertos escenarios o no? Esto es muy importante en industrias altamente reguladas. No todo puede ser 100% automático. ¿Cuáles son los umbrales en la que la IA dice esto potencialmente lo tiene que ver alguien más o otra AI supervisora al menos? ¿Qué significa la transparencia? ¿Cómo documento? ¿Tengo documentación de todas las fuentes de datos? ¿Sé el origen de todos los datos que capturaron este sistema? ¿Sé de dónde vinieron? ¿Sé que tengo derecho de usar esta información? Vamos, hay una gran variedad de temas aquí que este documento les va a servir mucho. Una vez que tienen esos principios, también pueden definir estándares dentro de la empresa. Es decir, para mí, nosotros solo vamos a liberar IA que cumpla con estas misiones, estos requerimientos y que siga estas prácticas. Obviamente, tendrán que crear un banco de cómo educar a la gente en estas diferentes herramientas, etcétera. Y por último, tendrán que establecer una oficina que además esté revisando cada año cómo los datos se están cambiando, cómo el compliance está cambiando, que estén reportando qué tanta información está cambiando, que están evaluando simplemente si el modelo subyacente cambió, qué implicaciones tiene en los resultados del caso de uso que ustedes seleccionaron. Y aquí voy a terminar porque tenía que hacer esto muy, muy breve, pero el resultado de este stack tecnológico que está avanzando y el resultado de estas prácticas de AI, pues concluyen en que sí, hay adopción real en diferentes escenarios que son muy variados. Aquí hay 6, pero cada una de esas empresas ha encontrado lo que más les es útil. Eh, pero yo diría, ha sido muy claro. Hay casos de eh, con mucha claridad sobre todos estos beneficios. En fin, pausémonos en este punto y abro ahora
preguntas. Veo que están en mute, entonces no los puedo escuchar. Ahí está, Luis, nada más, a ver qué tanto se escucha. Ah, no, no se escucha tanto el eco. Pues encantado, Luis, muchas gracias. Y por cierto, Luis, estando en Redmond, allá son 2 horas menos y está muchísimo más frío. De entrada, muchas gracias también por el levantarte tan temprano, por estar ahorita aquí con nosotros. Pues abrimos alguna pregunta, alguien levante la mano y adelante. No todos los días tenemos un directivo global de Microsoft para preguntarle algo y que aparte es mexicano y bien buena onda. Cualquier cosa relacionada con AI, aunque sea un chisme, bueno, no sé si lo pueda contestar, pero Sí, si no, mientras abro yo, Luis, al menos para así tener unas 2, 3 preguntitas. La primera sería, tú estando allá, ¿cómo nos ves en cuanto a las oportunidades? ¿Dónde está lo que nosotros podemos aprovechar? Porque platicábamos en alguna ocasión que pretender nosotros ponernos acá a crear los modelos base, pues a lo mejor no sería la mejor idea. Que pretender nosotros acá hacer las soluciones de cloud, a lo mejor pues no sería, y nuestros propios data centers, a lo mejor no sería la mejor idea. ¿Tú cómo ves de dónde están las oportunidades que en México, que en Latinoamérica podemos aprovechar? sí, de hecho, los clientes están confundidos porque cuando llegan ahí a encontrar todos esos modelos, hay una gran diferencia. ¿Cuáles de esos modelos fueron entrenados con qué datos? ¿Cómo esos, qué benchmark tendrían ese modelo si yo lo corro en mi empresa? Entonces, muchas de las cosas que van a necesitar los clientes es evaluar algunos de los modelos existentes. Yo también coincido con que la parte de entrenar, aunque por supuesto todos aspiran a mapear sus datos y de esa manera hacer a la IA más precisa, pero ese rol de ayudar a evaluar y determinar cuál es, ayudar a los clientes en la transformación, dónde empezar con AI, pues eso está sucediendo en todas las partes del mundo, está sucediendo más rápido, desde luego, en primer mundo. Entonces, habría que buscar como asociaciones como en el pasado de outsourcing para hacer eso con empresas de diferentes tamaños aquí o diferentes departamentos. Pero el rol es que, pues en este trayecto prácticamente las cosas van a seguir cambiando, van a avanzar rápidamente. Se podrían escoger algunos verticales, ¿cierto? Se podrían escoger algunos escenarios de uso. Se podrá hacer un análisis de qué contactos existen en Estados Unidos relacionados a la red local, en donde qué experiencia existe para poder aplicar estos modelos. Entonces, hay muchos jugadores quizá compitiendo con esto, pero ustedes tienen experiencia en ciertas, en casos de uso y eso pues va a seguir surgiendo. Eh, Sería difícil dar algo más detallado, pero efectivamente, o sea, sí, deberían encontrar muchas oportunidades, igual tan abierto como es el desarrollo de software. Me pauso Muchísimas aquí, si gracias. pienso algo más, ahorita lo comento. Muchísimas gracias, Luis. Y a ver si alguien se anima. Y mientras tanto, si pudieras, por favor, Luis, darle ahorita ya dejar de compartir para alcanzarte a verte Claro que sí. en pantalla completa. ¿Alguien más que se anime? ¿Alguna pregunta? Adelante. Si no, pásale para acá, sirve para que te vea. Mira, vienen por aquí. Adelante, adelante. Hola, buenos días. Buenos días. Comentaba que una de las partes más importantes era el manejo de los datos, que sin los datos no se pueden entrenar los modelos ni tomar todas las decisiones. A nivel de Microsoft, obviamente el proceso de extracción de diferentes fuentes para hacer la homologación o la estandarización de esos datos, ¿qué herramientas de inteligencia artificial nos pueden servir para realizar ese proceso? Muy bien. Curiosamente, hoy muchos de esos mapeos de datos los seguimos nosotros construyendo como conectores. Es muy curioso porque en Estados Unidos, por ejemplo, Epic es el sistema que usan la mayoría de los hospitales y Epic hace muy difícil sacar los datos. De hecho, está
preparado para que no los podamos sacar. Los se pueden sacar a través de estándares de intercambio médico y entonces hoy en día hemos construido conectores que permiten traer esa información a Microsoft Fabric y a otras fuentes. Em, Existen terceros que han creado vocabularios que homogeneizan el lenguaje que se usa en diferentes imágenes médicas, pero y muchos de estos desafortunadamente solo existen en inglés. Entonces los estándares de codificación también de temas médicos, por ejemplo, que clasifican el tipo de interacciones y gastos, por ejemplo, para aseguradoras, solo existen en inglés. Entonces, todavía no me alcanzo a imaginar porque en América Latina no hay necesariamente estándares de intercambios médicos, o sea, están unos 30 años atrasados. Y después de eso tiene que haber toda una serie de estándares para intercambio de diferentes categorías. Entonces, no usamos, estamos explorando cómo la AI me puede ayudar a mapear más rápidamente y decir, esta fuente de datos se mapea con esta de esta manera. Pero todos esos son soluciones emergentes. Desafortunadamente, al día de hoy, los hospitales grandes hacen eso manualmente o lo hacemos con ayuda de alguna compañía de consultoría. Y es un proceso muy tedioso. Entonces sí, parece que todo el mundo se inclinó demasiado al, ahora quiero entender cómo usar IA, pero no podemos abandonar todo ese tema de consolidación y administración de datos. Desafortunadamente no ha cambiado tanto, pero está empezando a cambiar porque, por ejemplo, hay lenguaje natural sobre Fabric. Entonces con eso yo puedo hacer, cada vez más puedo pedirle que me ayude a descubrir esos mapeos, ver si están correctos, probar casos de uso. Tendría que buscar algo de información más detallada, pero debe existir en alguno de los blogs de Microsoft Fabric como un ejemplo de lo que se está haciendo ahí. Espero que ese sea un buen punto de partida. Muy amable, gracias. Gracias. ¿Alguien más se anima? Una pregunta más. Adelante, Israel. Perdón, no volteé para acá por si alguien había levantado la mano de este lado. Ok, por una más. Adelante, Israel. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la plática, muy interesante. Mi pregunta va enlazando un poquito con lo que acaba de exponer, sobre el tema del entrenamiento de estas inteligencias. Lo comparo mucho con el sector educativo, en lo personal es al área que me dedico, en donde no podemos dejar como que la inteligencia artificial tenga como una cierta libertad en cuanto al resultado, o sea, tenemos que ser muy precisos en la respuesta que está dando la inteligencia. Este, y ya hablamos un poquito del entrenamiento y de las tecnologías que se utilizan pero me gustaría saber en cuanto a recursos de personal, ¿cómo está el equipo diseñado para lograr este tipo de proyectos? Porque si hablamos de tecnologías, hablamos tal vez hasta de inversión, pero a veces el equipo que está detrás, que ocupamos analistas, científicos, qué tanto desarrolladores, qué tanto gestionar el proyecto, etcétera. Sí, es una buena pregunta, es un poco difícil contestarla porque yo diría que por una parte puede ser sencillo, ¿no? En el sentido de tener identificado a esa persona que se va a beneficiar. em, Generalmente las empresas han tendido a, pues en el DevOps, ¿no? Desarrollo y operaciones, no tener mucha gente. Realmente los recursos como de data science son muy escasos. A lo mejor los tienen las empresas que hacen esas cargas iniciales muy grandes. Em, entonces, yo te diría, depende de la magnitud de la integración que se tenga que hacer con qué sistema. Depende de la cantidad de información. Em, no te podría dar una respuesta muy detallada en este preciso momento. Tendría que buscar algo y con gusto enviártelo. De, internamente en Microsoft, pues yo lo que he visto es que normalmente nosotros operamos internamente con dos personas. Siempre hay un product manager que es el que define los requerimientos
y siempre hay un desarrollador que es el que hace la implementación. Pero normalmente si el desarrollador hace todo, a veces termina construyendo cosas que no son prioridad. Entonces eso es un problema. Entonces la parte del product manager define cuál es el producto, cómo se hace, y eso hay Ajá. muchos recursos en YouTube, por ejemplo en Product School, y después que hay seguridad total de que el escenario es el correcto. Entonces con simplemente estas dos personas lo puede hacer. Ahora, si ese operador es además el DevOps, que ya dentro de Microsoft ese es casi el caso, alguien que hizo una AI es el encargado de ver que los reportes mensuales o cualquier escalación la recibe y la resuelva. Entonces fue tan pequeño como ese grupo. Ahora, claro, para llegar a esto, el entrenamiento que este individuo tomó vino de un centro de mejores prácticas de AI que da unos cursos y que da una checklist que tiene que cumplir el requerimiento antes de que se libere. Entonces, si existen estos elementos y estas normas bien documentadas, un PM y un desarrollador pueden hacer esta implementación por sí mismos y ya dejarla operando. Esa misma persona, pues, ahora si quieres hacer esto más grande, puedes agregar otra persona que haga quality assurance, puede haber otra persona que maneje datos si es que el escenario es muy complejo, y entonces la gente involucrada en el proyecto, pues sí, se expanderá, ¿no? Dependiendo de qué tanto, pero puede empezar muy pequeño. Entonces eso es lo que me vendría a la mente. Sí, gracias. Ok, sí, Sí, gracias, gracias. Luis. Y de hecho, aquí lo que estamos buscando hacer es saber cómo hacer magia con la menor cantidad de personal y de recursos de todo tipo. Entonces, eso lo vamos a estar a seguir revisando. Bien, una última pregunta antes de despedir. A Luis nada más había levantado la mano. Adelante, pásale por acá. Y ya ahorita las otras preguntas acá las vamos intentando resolver ya en el taller. Adelante. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, soy Perla Núñez. Yo soy una asociación civil, non-profit. Yo te traigo entre pregunta y reto. Nosotros llevamos inteligencia artificial. Queremos robótica educativa con robots que nosotros fabricamos a comunidades rurales y ahora también indígenas. Entonces, yo estoy buscando, vine también por eso a este taller, porque queremos automatizar todos los procesos para que los chicos de servicio social tengamos la certeza de que están replicando el taller exactamente como nosotros lo planteamos para lograr los objetivos. Y busco un espacio justo donde tener esta información que sea open source, porque tiene que ser muy barato para poder llegar a todo el mundo, a toda la gente a todos los chavos, ¿no? Que no tienen estas posibilidades. Inclusive tenemos escuelas que ni siquiera la Secretaría de Educación está ahí, está la escuela construida sin profes y sin estudiantes porque tienen que desplazarse a otro lado, ¿no? Entonces, antes había esta brecha digital, hoy con la inteligencia artificial ya es un abismo. Te estoy hablando de estas comunidades. ¿Qué han pensado para poder también contribuir a reducir esta brecha? Y si existe alguna posibilidad de colaboración con ustedes para hacer estos contenidos dentro de su plataforma y que estén accesibles a mucha más gente. Muy bien, sí, escuché dos cosas. Una es, existe de hecho una Microsoft Industry Cloud para non-profit que ofrece muchas soluciones y servicios y demás. Con todo gusto puedo ponerlo en contacto a Arturo Díaz, que está aquí de México, que vino hace como un año. Él está en esa división. Entonces, hay una nube para non-for-profits que les ofrece o sea, prácticamente sin costo acceso a toda una serie de procesos y tecnologías. Dos, hay un grupo de accessibility. Para que te des una idea ahora, cuando nosotros hacemos incluso una junta del área, automáticamente PowerPoint revisa, por ejemplo, que pueda ser compatible con todas las personas que tengan vista limitada, etcétera. Entonces ya no nos deja proyectarla, sino resolvemos todos los temas de accesibilidad. Entonces, esa otra área tiene muchas iniciativas. También tendríamos que encontrar a alguien.
que nos diera más información. Digo, en web, seguro que buscando Microsoft Accessibility hay una serie de recursos y temas, pero de nuevo, puede ser una conversación que se abra y de ahí podemos partir. Pero sí, no, indudablemente nuestro objetivo, nuestra misión incluye el beneficiar a todo tipo de personas en todas localidades, así que habrá medios y habrá oportunidades para discutir algunos de esos casos de uso. Sí, Luis, y ayuda un poquitito aquí a responder la pregunta, porque está el programa Microsoft for Nonprofits que te da la tecnología y los recursos en la nube para poder crear. Lo que estamos haciendo aquí con el Instituto de Innovación es poder tener los espacios para que chavos que están por egresar o recién egresados se preparen. Y entonces ya tienes quién lo hace y tienes la tecnología para hacerlo. Podemos. Entonces ahora nada más falta el ingrediente adicional de que algún pequeño financiamiento que se consiga de algún lugar y se echa a andar. Entonces ya no tendrías problemas ni por la tecnología ni por el know-how, y aquí estamos buscando hacer ese tipo de integraciones con la comunidad. No, pues ya estamos. Muchas gracias. Luis, nada, pues Luis. muchísimas gracias. Nuevamente le damos un aplauso, por favor. Cualquier cosa adicional, por favor, ahí puse mi correo al principio, luisdaniel.soto@microsoft.com. Estoy a sus órdenes y que tengan un buen fin de semana. Muchísimas gracias, Luis. Igualmente, hasta luego.